Bueno, para empezar, un poco explicándoles mi perfil, ¿no? Mi nombre es Elton Yupanqui, ¿qué tal? El que les habla. Es un profesional de Administración y Sistemas, egresado de Cibertec. Actualmente titulándome por la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UPC. Ya estoy prácticamente a puertas de salir. Tengo especializaciones en Microsoft, tengo un MCCA, tengo especialización también en gestión de proyectos y bueno, básicamente mi experiencia laboral radica en temas de data. Completamente creo que varios proyectos en relación a BI, Business Intelligence, a proyectos de modelado estadístico, modelado dimensional, construcción de base de datos y análisis de base de datos, ¿no? He trabajado para el sector bancario, para el sector de seguros y bueno, actualmente me encuentro trabajando en la clínica internacional como analista senior de BI. Acá básicamente las funciones son de descubrir nuevos insights, construcción de modelo de datos complejos para la toma de decisiones, ¿no? Aquí, bueno, es lo que, es lo que estoy desempeñando actualmente, ¿no? Y nada, bueno, a ver, un poco les comento cómo vamos a abordar el tema de este webinar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Antes que esto, bueno, sí quería comentarles que, a ver, sí se puede ver, por favor, me pueden confirmar, aunque sea por chat, que sí se ve mi pantalla y se ve bien porque Sí, me se ve. están, sí, se ve bien, de repente no se ve pixeleado quizás, no, ¿no? Bueno, si se ve bien, ok. Eh, Comentarles, ¿no? Que aquí la empresa Risk Analytics me ha dado la oportunidad de poderles compartir un webinar sobre la herramienta de SQL Server, básicamente el lenguaje de consultas Transact SQL, que es el del producto de Microsoft. ¿Para qué? Para dar un poco de potencia, ¿no? A análisis descriptivos, ¿no? Acá lo estamos dividiendo en 18 horas, como 4 sesiones, ¿no? Acá pueden ustedes descargar el chat. Les voy comentando un poco de qué va el curso. Espera que cargue, por favor. ¿No? Estamos planificando empezar las clases el día 19 de julio. Hay un objetivo general que es brindar los conocimientos básicos e intermedios para poder resolver problemas de analítica, ¿no? Acá entendamos que ahorita estamos con un boom de los datos y actualmente toda la data tendríamos que transformarla a información para poder generar activos estratégicos con información, ¿no? Estamos dividiendo este curso en 6 sesiones, ¿no? La primera es un poco explicar qué es la teoría de base de datos, cómo funciona el SQL Server, ¿no? Un poco de los componentes, cómo funciona, también algunas integraciones que tenemos con Azure en la nube, ¿no? Tenemos acá las funciones básicas de Transact, las funciones anidadas que tiene Microsoft SQL para poder manipular datos, ¿no? Y acá ya tenemos unas funciones más complejas, ¿no? Para resolver ciertos casos de uso que nos puedan ayudar también a tomar decisiones, ¿no? Igual acá hay una parte que sí es fundamental para poder darle potencia al curso, que es un poco explicar temas estadísticos, ¿no? Un poco de introducción a estadística y cómo podríamos utilizar el lenguaje de Translate para poder hacer análisis descriptivos eficientes, ¿no? Y claro, obviamente todo proceso analítico tiene que estar soportado bajo un buen modelado de datos, ¿no? El cual nos pueda permitir tener eficiencias en las consultas y tener un poco más de agilidad y respuesta, ¿no? Y obviamente, ¿no? Al momento de tener todo este modelado, todo va a decantar en una herramienta de visualización, ¿no? Se van a explicar conceptos de storytelling, un poco las herramientas de cómo podríamos integrar
todo nuestro modelo de datos desarrollado en SQL, en Power BI y en Excel, ¿no? Y ahí, como lo está haciendo, vamos a hacer un proyecto integrador. Y bueno, acá están las modalidades que tenemos, cuáles son los procesos que puedan seguir para poder registrarse, llevar el curso, ¿no? Acá tenemos diferentes modalidades de pago. Voy a compartir este enlace para que puedan revisarlo con detalle. A ver, vamos a ver. Listo. A ver. Muy bien, más tendrá. Ok. Okay. Okay. Muy bien, empezamos con el temario, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy día, un poco. Eh, el temario de hoy día vamos a explicar un poco qué es la herramienta SQL, los componentes básicos de una base de datos, hacer un benchmark entre el modelo relacional de datos y el modelo dimensional, que es y la estructura de cómo generar una consulta, algunas funciones unidades que tiene el SQL Server para manipulación de datos, algunas otras funciones intermedias, consultas de agrupación de datos, unas consultas de expresión de tabla común, consultas multitabla, conocidas como joins, y acá un punto importante es la exportación de nuestro desarrollo de consultas a otras herramientas analíticas. En este caso vamos a tocar Excel y Power BI. No, perdón, Excel y sí, Power BI, ¿no? Y bueno, algunos casos de uso que podríamos hacer bajo las sentencias de SQL que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Nada, empecemos, ¿no? Empecemos un poquito rápido porque estos son conceptos generales, bueno, son conceptos que nos van a ayudar un poco a entender qué es lo que estamos usando, ¿no? En sí, ¿qué es SQL? Es una herramienta es un lenguaje de consulta de datos. No, no solo Microsoft es el único proveedor de SQL, es un estándar para cualquier herramienta. En este caso, Microsoft tenemos lo que es el Transact, o con Oracle podemos tener el PL/SQL, ¿no? Que nos permite, básicamente, poder, materializar los resultados de un repositorio de datos, ¿no? Entendamos que una base de datos es un almacenamiento de datos que soporta un proceso de sistemas o un proceso reflejado en una necesidad de negocio, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con este lenguaje SQL? Que es fácil de aprender, ¿no? No hay tanta complejidad porque no está al nivel de un lenguaje de programación. No tiene los paradigmas que tiene un lenguaje de programación. Podemos crear listas, unidades que podríamos consultar, exportable. Es portable, ¿por qué? Porque el SQL puede estar embebida en otras también herramientas. Y tenemos actualmente en el mercado Spark, que obviamente que usa un motor también de SQL interno, y es un lenguaje interactivo. Y el lenguaje, el sintaxis también es bien amigable en SQL, ¿no? O sea, es bien fácil de aprender, es una estructura estándar para cualquier otro lenguaje de otro proveedor de SQL, ¿no? Tenemos entre ellos MySQL, Postgres o hasta el de Google, que está ahorita en boom, que es el BigQuery. Todos están manejados bajo el SQL ANSI, ¿no? Ah, bueno, ya sabiendo qué es un poco el SQL, tenemos, ¿no?, los tipos de comandos que tenemos. Básicamente tenemos dos grandes frentes ahí, ¿no? El lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de definición. El lenguaje de definición nos permite un poco construir las estructuras en las cuales nosotros vamos a poder almacenar nuestra información, ¿no? Básicamente, las dos grandes sentencias que tenemos en la definición es los create, alters y drop. Esto nos permite no controlar datos, sino controlar lo que soporta, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden ser vistas, pueden ser las tablas, pueden ser hasta las mismas bases de datos, ¿no? Generalmente esto está asociado a estos conceptos, ¿no? Mira, acá también lo dicen, ¿no? Campos e índices, ¿no? Que son componentes de una base de datos, ¿no? No necesariamente está asociado a la misma explotación de datos. Entre ellas, el create es para crear nuevos elementos de base de datos, drop es para eliminarlos, alterar es de repente hacer un cambio o una modificación dentro de ellos, ¿no? Acá en el lenguaje de manipulación tenemos los que nos permiten hacer cambios y manipular. El select, la consulta más utilizada, es para poder consultar los registros que tenemos en alguna base de datos, ¿no? Satisfaciendo algún criterio, ¿no? O una necesidad.
El insert es para poder hacer las cargas de lotes. Existen diferentes cargas de métodos de cargas. Acá no estamos profundizando un poco en el tema estructural, en el tema de optimización de insert. Vamos a enfocarnos un poco en el análisis, en la explotación del select, ¿no? Igual tenemos acá sentencias de update, este es para modificar los valores de una cierta tabla y registros específicos, y delete, ¿no? Que es para poder borrar registros dentro de una tabla, ¿no? Asociado a una base de datos, ¿no? Los componentes básicos que tenemos en un sistema de gestión de motor de base de datos son los esquemas. Dentro de los esquemas podríamos explicar lo que es como una clasificación de algunos grupos de tablas. Por ejemplo, orientémoslo a una empresa, por ejemplo, ¿no? Tenemos un hospital, ¿no? Una unidad hospitalaria, ¿qué áreas tiene? Tenemos el área de recursos humanos, el área del área de gestión hospitalaria, ¿no? Cada área podría representar, cada esquema podría representar una área en específico, ¿no? O sea, tendríamos un esquema de recursos humanos, tendríamos un esquema de hospitalaria, un esquema ambulatorio, un esquema de emergencia, así. No, o con otro core de negocio podría ser en banca, ¿no? Un esquema serían igual los recursos humanos. En banca también podríamos manejar los esquemas de CES, de repente, esquemas de departamentos, por ejemplo, un esquema de cobranzas, un esquema de riesgos, o un esquema del área de contact center, por ejemplo, también podríamos ver así, ¿no? Y cada esquema va a tener atributos que representen, atributos y tablas que van a representar una necesidad de negocio en base a los sistemas transaccionales que puede manejar, ¿no? Las tablas son los elementos más importantes de la base de datos. En esta vamos a poder almacenar toda la información. Está compuesto por columnas, que son los atributos, que son los valores descriptivos de cada registro, ¿no? Tenemos los índices que nos permiten poder optimizar la velocidad de nuestras consultas. Es un poco ya más orientado a la optimización de unas consultas, son cuando tenemos base de datos de 1 millón de registros. O base de datos que pueden estar particionadas para poder tener una respuesta rápida, ¿no? Generalmente se utilizan índices más que todo cuando tienes una estructura ya apuntando a un motor grande de base de datos, ¿no? Tenemos las vistas, que es una agrupación, por así decir, virtual de una consulta. Podríamos crear una consulta y almacenarlo a una vista que funcionaría como una tabla de razón de todo lo que hemos construido en la consulta, ¿no? Los procedimientos almacenados son procesos que se pueden schedular y programar para que se puedan ejecutar automáticamente. Acá es similar a una función. Sin embargo, la diferencia del procedimiento almacenado es que podemos programar esto, ¿no? Podemos automatizar con un job a un proceso de actualización, de transformación, de ingesta. De repente lo podremos manejar como un proceso almacenado. Siempre puede ser con parámetros o sin parámetros, ¿no? Las funciones, igual son funciones que pues, nosotros nos podríamos desarrollar para poder gestionar de los valores de atributos. Realmente queremos modificar, agrupar o hacer alguna función que SQL no nos tiene ni idea, podríamos trabajarlo de acá, ¿no? Y los disparadores funcionan más como una herramienta para generar logs de auditoría, ¿no? Nosotros también esto tiene la función de poder programarse y poder desencadenarse cada vez que nosotros hacemos una sentencia de insert, delete, update, ¿no? Son los elementos básicos, son los principales elementos básicos que tenemos dentro de una base de datos, ¿no? Ahora tenemos dos grandes paradigmas, ¿no? El modelo entidad-relación o el modelo relacional y el modelo dimensional, ¿no? Acá explicarles básicamente que los modelos entidad-relación siempre están asociados a un sistema transaccional. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema que está de repente puesto en producción, un sistema que es un sistema de compras, un sistema de ventas, un sistema que almacena la mayor parte de información, un sistema de facturación. Tiene este tipo de atributos, ¿no? Siempre está relacionado por tablas con primary key para generar la eficiencia y optimización de esto, ¿no? Sin embargo, acá la gran diferencia entre el modelo de entidad-relación y el modelo dimensional, obviamente que el modelo dimensional, a lo que deberíamos apuntar nosotros es que esto es
Básicamente el modelo dimensional es para nosotros tomar decisiones, ¿no? Nosotros deberíamos concentrarnos más que todo en el consumidor relacional en un modelo dimensional, ¿no? Obviamente que el modelo dimensional se soporta del modelo interrelacional. ¿No? El modelo de dimensiones trabaja bajo ciertos esquemas, puede ser un esquema estrella, donde una tabla de hechos que representa algún proceso, un proceso de gestión dentro del modelo de entidad relacional, lo pasamos a agrupar, ¿no? Hasta cierto nivel de granularidad que nosotros queramos tener, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una tabla de hechos de compras, tendríamos que ir hasta el último nivel de detalle, que sería una factura, ¿no? Acá ya no tendríamos todas las entidades, sino tendríamos agrupada por cantidad de facturas nada más. Estaría soportado siempre bajo la dimensión del tiempo, que es lo que nos permite analizar todo, o las dimensiones que queramos ver, ¿no? Las dimensiones pueden trabajar como unas variables descriptivas del problema que queremos resolver, o que queremos dar a solucionar o que queremos analizar. ¿No? Tenemos unas dimensiones y las tablas de hechos también que se caracterizan por las que alojan las variables cuantitativas, ¿no? Que son cantidades, suma de montos, cantidad de registros, cantidades de ventas, ¿no? Igual la dimensión de empleados nos va a dar respuesta a qué ha hecho en cierto tiempo un empleado, ¿no? ¿Qué ha hecho en cierto tiempo, bajo ciertos productos, bajo ciertos criterios, un cliente? ¿No? Básicamente este es el detalle del modelo dimensional. Deberíamos intentar a nosotros trabajar bajo un modelo dimensional, ya que está normalizado de tal forma de que se pueda explotar la información y podamos tomar decisiones en base a eso, ¿no? A ver, el siguiente, ahí va a explicar un poco cómo funciona la estructura de una consulta general, ¿no? Tenemos la cláusula de selección, tenemos el asterisco que acá indica todas las columnas, pero podemos especificar. Acá puede ser un distinct, puede ser un top también, que nos permite, no, perdón, acá nos permite tener valores únicos para suprimir los duplicados, el nombre de las columnas, algunas expresiones, columnas o expresiones que queramos, y a las expresiones también, si vienen de origen con un nombre, por ejemplo, precio, podríamos convertirlo, ¿no? A precio venta o como nosotros necesitemos, ¿no? El from es la tabla seleccionada donde viene el origen y siempre, claro, condicionales, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros hacemos eso? No vamos a traer todos los registros. No tendremos que tener condiciones en base al caso de uso o la necesidad que nosotros queramos tener, ¿no? Bueno, ya un poco saliendo del tema introductorio, vamos a entrar a la herramienta para explicarles cómo funciona alguna de las funciones básicas, ¿no? Vamos a ver. A ver, vamos a entrar acá. Este es para acceder, bueno, no voy a explicar un poco, pero la herramienta es el Machine Studio. ¿Me pueden confirmar si la pantalla se sigue viendo bien o hay intermitencia, se ve pixeleado? Por favor. Sí se sigue viendo bien, ¿no? ¿O hay intermitencia? Escucha abajo. Ok, ok. Gracias. A ver, voy ahorita a trabajarlo, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, de repente voy a intentar cambiarme de red. Un ratito, por favor.
Ya, la herramienta que vamos a utilizar es el SQL Server Management Studio, que es la herramienta para el sistema de gestión de base de datos. Está acá. Está acá, vamos a abrirla. Como parte introductoria voy a comentarles cuál es qué elementos tiene, cómo se compone. Bueno, acá siempre al iniciar el motor de base de datos de Microsoft SQL Server, les va a pedir el nombre del servidor, el, el usuario y la clave, ¿no? Generalmente cuando ustedes vayan a instalar la herramienta, siempre va a estar por defecto la autentificación de Windows. Estos pasos se hacen al momento de instalar, ¿no? El server name es el servidor donde está alojada la base de datos. La autenticación es el método de autenticación. Tenemos bajo Windows Authentication, que es el método del directorio activo, que es con tu cuenta de usuario. Y tenemos también el de SQL Server, ¿no? Donde nosotros podemos también gestionar usuarios para poder acceder a las bases de datos, ¿no? Nada, bueno, acá ya está. Vamos a entrar, conectar. Dentro nos va a aparecer este panel, ¿no? Para poder hacer una nueva consulta en alguna base de datos, tenemos que darle a New Query o nueva consulta, dependiendo de la versión que tengas. Este es el explorador de objetos. Acá vamos a tener todos los elementos de la base de datos. Enfoquémonos en esta acá. Voy a ponerle zoom ya, a ver qué vamos a hacer. No, acá. Vamos a acá. Y acá está, acá inicialmente nos va a salir una carpeta de base de datos del sistema. Tenemos la base temp, que es la base de temporales, que de repente en algún momento vamos a construir objetos temporales, algunas tablas, se van a mover acá. Tenemos las tablas de model, que son, no, esto acá no entra. ¿No? Y aquí tenemos todas las bases de datos que tenemos, ¿no? Es un ejemplo nada más. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Por ejemplo, entremos acá a una base de datos, ¿no? Es una base de datos de un mirror de producción. Vamos a entrar acá. ¿No? Dentro de esto tenemos una carpeta donde están los diagramas de base de datos. Si es que lo soporta, acá se puede crear una entidad de relación. Tenemos la lista de tablas que están dentro de la base de datos, ¿no? Todos pertenecen a un solo esquema, ¿no? Tenemos vistas, si hemos creado una vista en base a una consulta. Tenemos los procedimientos almacenados o las funciones. Dentro de las funciones están los tipos tipo de funciones, si son funciones de tipo tabla, escalares, funciones de agregación, y tenemos las funciones de sistema, ¿no? Que son las funciones que vamos a repasar ahorita también, en este momento, ¿no? Acá está en la carpeta donde están todas las funciones que el SQL Server te puede dar, ¿no? Tienes funciones para gestionar las fechas, funciones de operación matemática, ¿no? Y otro tipo de funciones también, por ejemplo, tenemos cast, tenemos de conversión de datos, hay diversidad de funciones. Ya viendo esto, teniendo la estructura, vamos un poco a consultar una base de datos proactiva. Vamos acá. Acá se ve un poco más, de repente no se ve un poco pixeleado, pero lo voy a agrandar. Bueno, el Object Explorer se ve pequeño. Ya tenemos una base de ejemplo de un modelo dimensional, que es AdventureWorks. Vamos a consultarla de cero. Esto ya está asociado a ciertas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla de hechos que me describe las cantidades de la tabla de hechos de ventas, ¿no? Para poder hacer una consulta, inicialmente lo que tenemos que hacer es un use y la base de datos a la que queremos acceder. Es el Venture Words, ¿no? Siempre el Go para separar las sentencias, automáticamente se va a crear como una estructura pequeña, una secuencia de bloques pequeña, y Go, ¿no?
Y luego es lo que va a separar, ¿no? Va a separar las estructuras. Luego, inicialmente, como vemos en el tabla select, siempre bajo esta estructura, le dejamos el asterisco inicialmente, luego el from, a donde queremos consultar, y acá vamos a poner el nombre de la tabla. Vamos a consultar esta tabla de hechos, por ejemplo, ¿no? Que es FAQ, Internet Sales, ¿no? Ponemos el nombre en el esquema también. Y acá vamos a buscar la tabla de hechos, ¿no? De Internet, por ejemplo. Ok. Vamos a ver qué es lo que tiene acá. Hacemos select y tenemos el código de producto, la orden de compra del producto, la fecha que fue enviada, el nombre del cliente, si fue promovida, el código de la moneda, ¿no? El territorio que pertenece. Esta tabla de hecho, por ejemplo, está a nivel de número de orden, por ejemplo, ¿no? Acá están la cantidad de órdenes, donde fueron, el precio unitario y varios campos, ¿no? Para poder escoger uno de los campos, simplemente vamos a escribir acá el nombre del campo. Por ejemplo, quiero saber los campos de los montos. Un momento. Quiero traerme el monto de ventas, sales amount. Quiero traerme la fecha en que fue pedida, order date. Fecha de orden. El precio unitario. Si se habrán dado cuenta acá, todo está relacionado por IDs, ¿no? Pero vamos revisando ahorita un poco. Y solo tendría esto, nada más. Y tendría los montos de ventas y las fechas de orden, ¿no? En las que fueron pedidas, ¿no? Este fue el monto de la venta de la orden. Bueno, básicamente es eso. Así, al ser un modelo dimensional, sí o sí vamos a tener que consultar las tablas de detalle, ¿no? Vamos a ver eso un poquito. Si queremos un estructura, le ponemos O, vamos a entrar a consulta, vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar acá otro campo que nos permita hacer la consulta. Vamos a entrar al campo de territorio key, vamos a hacer, ¿no? Estoy en territorios. Listo. Ya tengo el código de territorio. Para yo poder identificar cuál es el código del territorio, vamos a tener que adelantar un poco la explicación. Vamos a la de funciones básicas, nos vamos un poco a tocar estos puntos, todos completos. Ya, en caso de uso. Vamos en caso de uso mejor, completo. Vamos a ir acá. Vamos a tomar otro ejemplo. Este es un modelo dimensional. Okay. Y vamos a buscar en el dim la dimensión a la que le pertenece, ¿no? Que es dim territorio. Acá está, ¿no? Acá podemos ver la estructura que tiene y acá está el key. Acá está la llave con la que nosotros vamos a poder relacionar esta tabla con la descripción del territorio, ¿no? Para poder hacer esto, siempre manejamos lo que es un alias para cada tabla, ¿no? Siempre cuando te pones acá una, una letra, un carácter, un nombre, le estás poniendo alias a este nombre. Todos los elementos de esta tabla van a pasar a ser alias, ¿no? O sea, nosotros le podríamos agregarle acá un identificador único, ¿no? Cosa que de repente acá en la tabla que voy a traer,
se van a repetir campos, ¿no? La idea es que no se puedan repetir, ¿no? Y bueno, acá es la estructura normal y vamos a hacer un join, ¿no? Vamos a hacer una unión para poder consultar tablas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer acá join y vamos a poner el nombre de la tabla de BO y un territorio, ¿no? Listo, vamos a poner una alias. Y esta parte es la parte donde nosotros vamos a poder conectar, ¿no? ¿Cómo las vamos a conectar? Con la sentencia on. Vamos a poner el nombre del campo identificador. En esta ocasión es el key, la llave del territorio de ventas. Vamos a poner a puntos, porque es el alias de esta columna. Vamos a ponerle este nombre. Es igual. Y acá está. Acá, con esta sentencia, ya podríamos relacionar y traer la descripción, ¿no? Del territorio. Vamos a consultar esta tabla antes de traerla para que vean la descripción. Vamos a ir acá. Para ver qué campos tiene. Estas son las keys y estas son las regiones, ¿no? Tenemos el país también y tenemos el grupo de territorios, ¿no? Y nosotros queremos hacer una consulta. Quiero saber, por ejemplo, en el territorio por país. Vamos a hacer un descriptivo por país, ¿no? ¿Cuántas ventas he hecho por país? Vamos a ver acá. Y para llamar a este campo que está acá, tenemos que ponerlo acá. Llamar al campo que está acá, que es de puntos. Territory Country. La misma herramienta también te va a poder permitir mostrarte cuáles son los campos que están disponibles en la tabla, ¿no? 6 país, ¿no? Una vez que tienes esto, vas a poder tener la relación, pero yo, por ejemplo, no quiero traer de un cierto país, ¿no? Acá ya empieza un nuevo concepto, que es las cláusulas de condicionales. ¿Cómo agregamos una cláusula condicional? Agregando la palabra. Ya la habíamos visto en la estructura, ¿no? Pues, perdón. ¿Dónde? Y acá podemos escribir. ¿Bajo qué filtro queremos? Bien. ¿Qué campo queremos filtrar? Acá debemos escoger la tabla donde están los registros a poder escribir, por ejemplo, donde el país. De repente solo quiero tener un solo país, ¿no? Y acá para poder hacer condicionales, hay varios tipos de condicionales, ¿no? Vamos a explicar un poco los condicionales, ¿no? Igual como una operación matemática, ¿no? Es igual, pero como estamos teniendo cadenas, vamos a tener condicionales de cadenas. Vamos a usar un igual el campo, ¿no? Para igual puede ser acá. Puede ser Perú, por ejemplo, solo Perú. Tenemos el in, una función de agregación, que no solo puede ser Perú, no puede ser Perú. Puede ser Perú, puede ser crear Colombia, ¿no? El in nos va a permitir poder tener más condiciones, no solo una. El igual es para una, el in es para varios conjuntos. ¿No? Tenemos acá Colombia, Chile, por ejemplo. Sí, ¿no? Y también tenemos la negativa, ¿no? Not in. O sea que no me incluyes en cierto país, ¿no? Por ejemplo, acá no quiero que también nada de Canadá, por ejemplo. No me incluyes Canadá. ¿No? Por ejemplo, las ventas, el territorio, Canadá. No si eres. Que no esté Canadá. ¿No? Ok. Es momento de hacer acá la ejecución, que es, vamos a comentar esto. Hay dos formas de ejecutarlo. Tenemos
desde Execute o también con la tecla F5 podemos ejecutar todo este bloque completo de consultas, ¿no? Si nosotros seleccionamos, este bloque solo nos va a ejecutar esto. Si seleccionamos este, va a ejecutar esto. Entonces, si hacemos todo como es un use, no habría problemas, porque simplemente está diciendo que acá está activando la base de datos a la que quieres consultar. ¿No? Y vamos a ejecutar. Ejecutamos con la CFN. Y acá está. Bueno, acá tenía unas consultas, lo voy a quitar. Al ejecutar la consulta tenemos los resultados, ¿no? Vemos que están todos los países. ¿Cómo validamos que no está Canadá? Siempre para poder comentar y excluirlo de la consulta, podemos usar los guiones y ya no estamos considerando la de acá, ¿no? O sea, es como un poco quitarlo por el momento, comentarlo, ¿no? Podríamos agregar comentarios acá, ¿no? Ya, con los guiones o también con slash, slash. Es para comentar un bloque completo, ¿no? Un bloque completo de consulta que no voy a utilizar, por ejemplo, ¿no? También. Okay. Vamos a verificar que solo esté Canadá. Vamos a copiar este bloque de consultas, lo voy a copiar en otro lado. Y vamos a ejecutar un poco cuál es esta otra función que nos permite identificar valores únicos, ¿no? Vamos a excluir todos estos campos y solo vamos a quedarnos con el country. Pero si yo corro esto, me va a traer todo. No me puede identificar. Está mirando, registro 52.000 registros. ¿No? Pero lo que quiero hacer es hacer con la consulta en distinct, que es un distintivo de solo lo único que tiene esto, ¿no? Bajo esta columna. Si pongo otra columna, se hace un poco más complejo los resultados, porque va, va a traer otros campos que no van a ser únicos, ¿no? Ahora vamos a hacer esto para identificar este que hay de consulta y está bien, ¿no? Acá tenemos que no está Canadá porque lo hemos excluido, ¿no? Listo. Entonces podemos dar por válida esta consulta. Y ahora ya tengo el territorio, ya tengo los montos que quiero hacer, pero yo quiero dar respuesta por ciertos periodos, ¿no? Acá ya toca un poco empezar a utilizar funciones, ¿no? Quiero el total, digo, quiero el total por país, ¿no? A través de lo que tenga la base de datos, el corte de la fecha de lo que tenga la base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a considerar la fecha de orden y vamos a usar la primera función, ¿no? Tenemos función de conteo, count, para contar todos los registros hasta el nivel de territorio, es lo que queremos, ¿no? El key tampoco ya no lo necesitamos, el explicativo nada más para saber en qué relación estaba. El monto lo vamos a usar ahorita, ¿no? Y acá en la función count hay varias formas, ¿no? Cuando le pones asterisco, te va a contar todos los registros de la tabla. Te va a contar todos los registros completos de la tabla, ¿no? Pero si tú quieres que cuente específicamente alguna posición de la tabla, por ejemplo, el tag internet save, vamos a la tabla de acá. Entonces tenemos columnas. Acá, acá las columnas todos tienen posiciones, ¿no? Del 1 al 0 funciona acá. Entonces, si quieres contar específicamente desde cierto, vamos a tener que especificar un número, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle por el product key, para all borderline number. Pero vamos a dejarlo, por ejemplo, explicativo, vamos a contar todo. ¿Okay? Y vamos a ponerle cantidad, ¿no? Acá viene el alias que habíamos visto en la estructura. Este count, si yo lo corro acá, obviamente me va a traer errores, ¿no? Vamos a quitarle uno de ver coma acá. El coma es para separar los espacios entre columna y columna. Voy a correr esto. Acá me sale un mensaje de error. Dice que la columna, el país no está conteniendo función de agregación. Ahí estamos viendo las funciones de agregación para agrupar datos, que es GroupBy.
En la estructura de la consulta, para poder hacer funciones de agrupación, tenemos que trabajar con group by. En este caso, vamos a ponerle acá. Al final de la condicional, siempre va group by. Y acá group by. Agrúpame por exactamente. Group by, el nombre del territorio, ¿no? Tenemos todo el nombre de la columna. Y lo ponemos aquí. Ok. Listo, go. Acá nosotros vamos a correr esto. Eso está comentado, ¿qué quiere decir que no lo va a tomar en la consulta? Bien, acá. Y acá ya tenemos, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Yo no podría identificar, si no column name, ¿qué puede ser? Una vez te dice, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, un código, ¿no? Entonces, en este caso, no tenemos que tener identificador, ¿no? Count viene a ser la cantidad de ellos. Cantidad. Ponerle. Hay varias formas también, ¿no? Puedes ponerlo así, con el alias también, para un poco más de orden. Puedes ponerlos en, en texto. Ahorita les explico un poco cómo definir esto, cómo definir cadenas de caracteres. Acá ya lo habíamos visto, ¿no? Para definir cadenas de caracteres, con el tipo de datos que tenemos, es con una apóstrofe, ¿no? Acá, agregamos apóstrofes para texto. Puede ser numérico, puede ser. Acá le podemos poner cantidad, o no le podemos poner cantidad, pero ¿qué pasa si tenemos espacios, ¿no? Cantidad de. Sí, no nos va a dejar, porque el SQL no lo va a poder entender, no lo va a poder procesar. Para esto sirve esto. También ya podemos ponerlo así. Y ya está. Acá se ve pequeño. Vamos a poner la lupa, ¿ya? Poner la lupa. No, tengo problemas con la herramienta, pero aquí. ¿No? Y acá podemos tener esto, ¿no? Pero vamos a ponerle cantidad, ¿no? Este es la función de conteo. Ahora tenemos la función que es de sumarización, ¿no? Tenemos el monto que queremos calcular, lo que es el 6. ¿No? Al ser, al ser un tipo de dato, ya tenemos que verificar también que el tipo de datos sea correcto, ¿no? Si no, vamos a tener que pasar por otra proceso, ¿no? Pero aquí todo está normalizado, ¿no? En el tipo money, o sea, que lo podemos calcular, ¿no? Que es cantidad de ventas, ¿no? Monto de ventas, monto. Vamos a dejarlo como monto, ¿sí? ¿No? Y acá ya tenemos dos campos calculados. Tenemos la cantidad y el monto. ¿En base a qué? En base al territorio, en base al país, perdón. Ahora vamos a ejecutar y listo. Acá ya tenemos el monto, tenemos el país, el monto, y no estamos escribiendo Canadá, no la queremos fuera del análisis, ¿no? Claro, el monto me dice un total completo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero ver en cierta fecha? ¿No? Acá ya viene lo que es la función de fecha. Vamos a agregar acá nuestra consulta. Vamos a copiar nuestra consulta original. Vamos a dejarlo acá solo. Sin group by. Cuando lo necesitemos lo vamos a utilizar. Tenemos la fecha de orden. Es nuestro elemento de tiempo. ¿No? Acá, para poder trabajar con fechas, tenemos varias funciones de fechas. Tenemos funciones de conversión directa, que es year, que nos va a retornar el año completo, el número de año, número de año. Tenemos el month, ¿no? De month y date, ya se infiere, ¿no? Es el número, no es el nombre, es el nombre. El date es el día. También queremos saber, por ejemplo, un análisis semanal. Tenemos el week, podemos ver la semana, o hizo week,
que es la semana, no, week, para poder identificar la semana. ¿No? Pero ahora, claro, queremos abrir este análisis por año. Lo que nosotros tendríamos que hacer es coger el year de la fecha de origen. En función de fecha, vamos acá. Original. Nuestro order date le vamos a poner year. Paréntesis para hacer la función. Y cerramos y le ponemos un alias, ¿no? As año, por ejemplo, ¿no? Año. Vamos a dar esto. Listo, ¿no? Coste va a ser igual, ¿no? Esto iba a ser igual. Y acá ya tenemos el año, ¿no? Podemos seleccionar solo este grupo de bloques y consultarlo, ¿no? Aquí. Ya está. Ya lo convertí a esta fecha que era order date. Vamos a poner al costado, ¿no? En el order date, la fecha de orden, extraído el año, por ejemplo. ¿No? Listo. Tenemos el año. Tenemos también de nuevo el país, su territorio. Ya está. Y acá están los países. Ahora, con el que hemos agregado, vamos a agregar nuestros campos de campos hemos calculado, ¿no? Estos son ya variables calculadas. Es una función de conteo y una función de sumarización. ¿Okay? Simplemente las pegamos acá. Y acá ya tenemos la cantidad y el monto, ¿no? Acá vamos a poner un alias también. Hemos visto alias país, por ejemplo. ¿Listo? Y obviamente nos falta agrupar. Ahora, como hay dos, siempre agrupado por. Vamos a pegarle acá. Acá no solo vas a poner los red date, no. Acá como estás agrupando por un nuevo campo que es construido, tienes que copiar todo, solo esto, no el alias. Solo el por el año que es construido, es una variable que es construido, y el país. Listo. Acá nosotros ya tenemos, seleccionamos todo el bloque y ejecutamos, ¿no? Y tenemos la cantidad de ventas en el 2010, el monto por año. Acá viene otra consideración. Nosotros vemos que si bien está ordenado por año, también está ordenado por país, pero quiero hacer alguna otra condición de ordenamiento, ¿no? Para ordenar, que es la última condicional al momento de hacer Excel, es la sentencia order, ¿no? Order by, es la sentencia completa. Y acá no puedes coger, ¿no? Quiero ordenarlo por nombre de país, no quiero que en mis resultados esté, por ejemplo, Estados Unidos primero, ¿no? Entonces, order by, acá ya puedes usar el alias, no necesariamente puedes usar el nombre de la tabla. Acá ya puedes usar en el orden de alias, ¿no? Y puedes ordenarlo de forma ascendente o descendente o ascendente. Entonces, descending o ascending. Vamos a ordenarlo por forma descendente. Esta consulta. Vamos a tener el resultado, ¿no? Empezamos por Estados Unidos, ¿no? Pero yo no quiero empezar por el 2010. Quiero ver de arriba hacia abajo. Lo hemos hecho, ¿no? Siguiente, haces coma y agregas un campo más. Como ya quedaste tu campo calculado año, vamos a ponerle año.
Y esto es ascendente. No, mierda. Y ahora tengo que empieza en 2014, muy viendo cómo evoluciona la cantidad, ¿no? Básicamente son las funciones que queremos ver, que hemos visto en la conversión de fecha, hemos visto funciones de búsqueda de condicional. Ahora vamos a ir a un caso de uso mm, práctico. ¿Ya? Ya estamos un poquito familiarizados, pero con el caso de uso vamos a entender un poco más. Voy a abrir otra query y voy a explicar un poco de qué va este caso de uso, ¿no? Ah, vamos a tomar una base de datos ya normalizada, una base de datos productiva, por ejemplo, ya tenemos. Vamos a usar esta base, una base de datos que resume un poco la actividad que tiene una unidad de negocio, en este caso, digamos un call center, ¿no? Vamos a trabajar con esto. Acá vamos a la estructura, ¿no? La estructura que tenemos acá. Select from y vamos un poco a explorar la base de datos, ¿no? Para no estar revisando de esta manera, hay una forma más amigable y aplicando las consultas, ¿no? Hay una consulta que se llama Information Schema, ¿no? Information Schema va a decir cuáles son todos los elementos que hay en una base de datos. En este caso, pueden ser vistas, pueden ser privilegios, pueden ser condicionales. Vamos a ver qué tablas hay. O sea, tables, ¿ok? Y acá ya no me voy a ir al costado, sino me la va a listar en una consulta. Acá, Information Schema. Vamos a ver que tiene varios campos. Bueno, acá están todas las tablas que tenemos acá. Son varias, entre bases y listas. ¿No? Acá ya estamos viendo una nueva terminología de capas. Acá tenemos una capa landing, tenemos una capa de análisis, tenemos una capa row, que es, a ver, vamos a explicar cada una. ¿Eh? Voy a ir al table esquema. Ese es el esquema de la tabla que han visto. Ese esquema. Vamos a traer el nombre en la tabla. Y vamos a arreglarlo por el nombre. Y vamos a creer que no quiero el DBO, que es el DBO, es el esquema básico, ¿no? Tenemos acá DBO. No lo quiero considerar, ¿no? No quiero todo lo que sea DBO. ¿No? Pero esquema. No, sueño. Vamos a primero definir un poco. ¿No? Un distintivo nada más. Todos los esquemas distintos que tenemos acá. Y tenemos acá una tabla de row. Este es un poco más, este es un esquema más orientado a una solución analítica. Tenemos un área que es el row zone, donde podemos tener la información en crudo como vienen los sistemas transaccionales. Vamos a entrar acá. Vamos a revisar que en row, por ejemplo. ¿No? Hay varias tablas porque son copy. Pero tenemos un row zone acá. Todas estas son zonas de row, por ejemplo, ¿no? que pegan directamente de la base transaccional. ¿No? Acá está lista de vendedores, lista de pedidos. Tenemos acá toda la lista de pedidos que tenemos. Vamos a consultarlo para familiarizarnos. Este es un caso de uso real. ¿Ya? Otra forma de consulta rápida es el select top. Nos va a abrir otra ventana y ya tenemos acá. ¿No? En las sentencias top podemos nosotros delimitar cuánto queremos, ¿no? Queremos 100 registros, hacemos un top 100. Queremos 1000 de repente, ¿no? Y tenemos solo 1000 registros. Acá vemos el conteo de registros que tenemos. Y así. También puede ser por porcentajes, ¿no? De repente en esta base tengo muchos, pero solo quiero el 1%, por ejemplo. Le ponemos la sentencia básica, ¿no? Top 1%.
y solo me va a traer el 1% de todo, ¿no? Que viene a ser 1448 registros. Entonces el 10 no tiene que traer, que son 1475. Sí, ¿no? Igual al 20%, si podemos manejar por porcentajes. ¿No? Bueno, ya tenemos esto, cerramos. Disponibilizando la capa de staging, ya es una capa que está más orientada a una normalización, ¿no? Si bien hemos visto que en la capa RAW viene tal cual se extrae de los sistemas, la característica acá es que si ven acá hay un tema de estructura, ¿no? Vamos a, vamos a crear la tabla y vamos un poco a explicar un poco sobre los tipos de datos que tiene ese código, ¿no? Cada valor, cada atributo, cada columna de la tabla va a ser definida bajo un cierto tipo de datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, todo está viniendo en varchar porque está extrayendo el sistema externo, bajo un proceso de carga, ¿no? Y acá tenemos que todo va a estar en varchar. Pero para ciertos casos, por ejemplo, en la fecha de pago, por ejemplo, tiene que pasar por un proceso de normalización, ¿no? Un proceso de estandarización, esto debería ser fecha, la dirección, el distrito, los teléfonos de repente pueden ser con varchar, ¿no? Varchar viene a ser, vamos a explicar un poco esto acá. Vamos a ver acá. Tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? Tenemos int, que viene a ser entero, enteros, no puede ser 1, 2, 3. Tenemos el float, que son valores flotantes, no son valores decimales, soportan valores decimales. Tenemos el varchar, tenemos el cadena, que puede soportar hasta 8000 caracteres, ¿no? Cada tipo de datos tiene el date, que es fecha tal cual la conocemos, no puede ser, por ejemplo, el uno del 2021, puede ser día, mes, año, ¿no? Depende de la definición de cómo está. Tenemos el date time también, time, que es lo mismo, pero agregando las horas, minutos y segundos. Es que fue a las 09, ¿no? 09, contra las 08, 02, 01. ¿Ya? Este de acá está así. ¿Ok? Y acá vemos pues que no está, que no está normalizado. Está, está tal cual. Los tipos de datos están declarados así como comentario, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es soportar esto en otra capa, ¿no? Esto carga tal cual lo tiene el sistema, por ejemplo, ¿no? El sistema lo muestra así. Nosotros tendríamos que irnos a la siguiente capa, que es una capa stage, ¿no? Que es una capa donde nosotros podemos un poco limpiar los datos, ¿no? Esto ya está transaccionado, ya está trabajado, pero un poco les explico cómo funciona, ¿no? Dentro de acá, este es el modelo de stage, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle create table. Estas son funciones también para poder descubrir las estructuras que tiene una tabla, ¿no? Tú pones acá, crear un script de la tabla como borrarlo, insertarlo, borrarlo, utilizarlo o borrar. Y acá ponemos un nuevo editor de queries. Y acá tenemos una tabla stage. ¿Qué diferencia hay acá? Si se han dado cuenta, ya está normalizado. Las fechas están con un tipo de dato correcto. Los códigos de petición, las fechas de inscripción, los números, tipos de documento, los códigos que necesitamos para poder cruzar información. Este está en un modelo que sí está más ordenado, ¿no? Acá esto nos permite poder tener nuestras consultas más optimizadas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos una capa adicional, donde está una parte de la RAW,
es la capa de análisis, ¿no? Dentro de la capa de análisis ya están los mismos elementos, pero está orientado. Uy, un momentito, un momento, por favor. Más, no entra nadie. Ya, ok, no importa. ¿No? Está acá ya un poco más normalizado, orientado a resolver un caso de uso, ¿no? Listo, entonces, y la última capa, que es la capa de FAT ya normalizada, ¿no? Por ejemplo, acá en esta capa, ya una capa ya que podría consumirse para reporting es esta. Por ejemplo, la capa de hechos, acá, o la capa, tenemos la capa de analytics, y la capa final, que es la capa de reporting, que es lo que nosotros vamos al final explotar, ¿no? ¿Dónde estás? Acá está, reporting. Es una capa donde ya está agrupado, se puede consumir en algún servicio. No, para este caso vamos a entrar a ver, vamos al modelo analítico de gestión de back office, por ejemplo, ¿no? Vamos a usarlo. Usted debe ir a east, ¿no? Y acá tenemos select. Y acá está, ¿no? Tenemos que irnos a Analytics. Y este es el esquema de Analytics. Y acá está el nombre de la tabla, ¿no? Vamos a consultar qué es lo que tenemos acá. Tenemos, recordemos que esta es una tabla que viene en el sistema core, que es de ventas. Ventas de canal. Ventas de canal de internet, por ejemplo, ¿no? Ventas de servicios de internet. Muy bien. Internet fija, ¿no? Acá tenemos el CODMES, que viene a ser el periodo, que resume un poco lo que es el año-mes. Tenemos la zonal donde ocurrió la transacción, tenemos la fecha de ingreso del pedido, tenemos un código identificador de la fecha, tenemos el estado del pedido, tenemos la fecha de instalación, tenemos el código de los vendedores, tenemos las supervisiones, vendedores, el distrito donde se hizo la venta, los motivos de cancelación, si es que fue cancelado el pedido, ¿no? Tenemos detalles del motivo de cancelación, la fecha de cancelación, el modo de pago del pedido, la bandeja donde viene la información, un indicador si la petición ha sido cancelada o no, el tipo de cancelación, si fue por motivos comerciales, motivos técnicos, si fue un fraude en la venta, por eso se canceló, un indicador si la venta ha sido instalada, y acá está agrupado fechas también. Va a venir así fechas agrupadas, ¿no? Bueno, el caso de uso que queremos ver es inicialmente, ¿no? Vamos a ver acá, caso de uso. Vamos a ver el número 1. El número es detectar a los vendedores índice, con mayor índice de cancelaciones, por ejemplo. A los supervisores, vamos a agrupar supervisores. En los últimos, en un trimestre específico, ¿no? Vamos a escoger que sea entre enero, febrero, marzo del 2021, ¿no? ¿Qué pasa un poco para las ideas de negocio, ¿no? O sea, generalmente los vendedores, cuando registran sus ventas, tienen que pasar por un proceso de seguimiento, ¿no? Generalmente la venta es cancelada por sistemas,
porque no cumple los requisitos de validación para que pase la venta, el producto es instalado, ya sea que el técnico fue a su casa, lo atendió y se instaló el servicio, puede ser devuelto también por problemas de que algún vendedor ya reclamaba esa venta, tiene que pasar por otro proceso, o también está en orden, que sigue en gestión, ¿no? Son varios estados que ahorita los vamos a revisar, ¿no? Un vendedor solo puede pertenecer a una única zonal, son condiciones de la regla, ¿no? Por ejemplo, los territorios que vamos a tomar son todas las zonales. Vamos a enfocarnos en la zonal, en Lima Sur. En Lima Sur, por ejemplo. En Lima Sur. Nos han dicho que, nos han dado el reporte de que no estamos generando ingresos porque se están cancelando muchas ventas. Queremos saber cuáles son los vendedores o las supervisiones que tienen más ratio de cancelaciones. O sea, un indicador de que no se me está instalando todo en los últimos 3 meses, ¿no? Vamos acá. Vamos a escoger los campos que queremos. Queremos nacional. Queremos nacional. Para descriptivo queremos la fecha de ingreso. El pedido, vamos a ponerlo acá para practicar las conversiones. Queremos el estado también. Queremos el nombre del supervisor. Queremos también las fechas anuales. Listo. Con esto ya podemos sacarlo. Listo. Entonces estamos apuntando acá. Vamos a agruparlo. Vamos a empezar las agrupaciones. By. Vamos a agruparlo por periodos, ¿no? Vamos a empezar. Perdón. Antes de empezar las agrupaciones, vamos a hacer las condicionales que hemos puesto, ¿no? Tenemos que K nos pide que sea entre enero, febrero y marzo de 2021. Tenemos que poner la fecha de ingreso y varias formas de hacer una función en fechas. Puede ser en intervalos, que eso es el between, ¿no? Ponemos el nombre de la fecha. Ese es el between. Y vamos a poner acá que sea, según el formato que está acá, es 2022 01 01 y 22 03 31. También tenemos que la zonal que quiero analizar es, la zonal a la que quiero saber es Lima Sur. Que está Lima Sur. Menos Lima Sur. Listo. Listo, tenemos los condicionales. Listo. Ahora acá tenemos el supervisor. Vamos a traer el campo de el flag petición cancelada, que es, no me indica cuáles las peticiones canceladas. Vamos a tener acá esto, ya vamos a empezar a hacer las agrupaciones respectivas, ¿no? Tenemos acá esto, vamos a correr esto. Pero como acá la estructura, listo, ¿no? Vemos que están todas las fechas en 31, todas las transacciones, ¿no? Las transacciones son únicas, no hay problema con eso. Son todos los estados. Listo. Ahora vamos a... Acá tenemos que están instalados, cancelados. En base al estado, vamos a empezar a crear. Vamos a usar las asistencias case que nos permiten poder condicionar y crear una nueva columna. Las asistencias case funcionan así, ¿no? Case. Esa es la estructura web, mientras, entonces, termínalo, ¿no? Vamos a crear unos campos calculados, ¿no? Mientras, el estado, es la condición, pones el nombre de la columna, pones el nombre de lo que quieres que sea condicional, ¿no? Si el estado es igual a cancelado, entonces
Ese, por favor. ¿Qué más? Atrás. Un momento, por favor. ¿Qué más pasa acá? Programas técnicos en un momento. Ya, volvemos. Entonces, estamos viendo, vamos a crear un campo calculado que cumple ciertas condiciones, ¿no? Si el estado es cancelado, agregarle acá 1, ¿no? Que nos indique, es un identificador que la venta sea cancelada. En todo caso, no importan los demás estados, vas a agregarle 0, ¿no? Vamos a terminar disculpen, se me va la señal un poco, ¿no? Entonces, si no me cumple esta condición, entonces termínalo, no hay problema, ¿no? Termínalo y ponle como alias, si está, si va. Entonces, claro, vamos a, en todo caso, ponle 0. Bien, vamos a ponerle un flag, que es una variable de eco también, que va a indicar si es cancelado o no. Flag cancelado, vamos a ponerlo acá. Listo. Y acá vamos a agregar una variable constante que sea número de venta. Flag petición. Es solo para poder hacer cálculos, ¿no? Vamos a agregar un 1 para que me pueda identificar la cantidad de registros. Listo, ya tenemos los que son cancelados. Vamos a hacer consulta acá. Voy a ponerlo en grande, vamos, por favor. No, y podemos validar, ¿no? Que acá yo daba la condicional de que cuando el estado sea cancelado, pongo una marca que sea 1. Acá el estado está en orden, por ejemplo, y la marca es 0, ¿no? Y solo estoy tomando el I más 1, ¿no? Las fechas ya están dadas, así que no habría problema, ¿no? Esta es de enero. Ok. Entonces, tenemos acá, juntamos de nuevo, listo. Ahora, va a ser un poco más, va a ser un poco complejo hacer la agrupación, ¿no? Acá hay un método de poder agrupar todo esto de una forma dinámica, por ejemplo, ¿no? Que son las expresiones de tabla común. Vamos a hacer una expresión de tabla común que nos va a permitir agrupar esto en una tabla virtual, por así decirlo, ¿no? Es una tabla para poder hacer manipulación de datos completos. La estructura es la siguiente, ¿no? Vamos a ponerle como, es un nombre cualquiera, ¿no? Puedes ponerle morosidad, como tal, expression. Vamos a ponerle mm, convertibilidad. Vamos a ratio de cancelación entre ventas y canceladas. Le pones el alias de cómo se va a llamar y qué es lo que va a incluir. Dentro del alias vas a poner toda tu consulta que es construido acá, ¿no? Listo. Una vez que tú tienes esta estructura, pues
coger esto y lo puedes manipular como si fuera una tabla, ¿no? ¿Listo? Es como si fuera una tabla más, ¿no? Una estructura. Pero va a tener estos campos que tú has creado, ¿no? Si nosotros lo consultamos, tiene este tipo de tal. Y si seguimos construyendo campos, igual, se va a seguir haciendo. Entonces, voy a hacer análisis por periodo, ¿no? Por periodo. Ya tengo la fecha, pero esta fecha falta algo, ¿no? Bien, tengo la fecha, pero él me ha pedido que sea por un trimestre. Así que nosotros tenemos que ponerle el nombre del mes, ¿no? Acá hay una función que se llama dateFormat. Ya habíamos visto que el mount devuelve el número. Ok, sí, genial, devuelve el número. Pones mes. Listo. En la expresión de tabla común va a volver a aparecer el mes como número. Genial ahí, bien. El estado también. Pero ahora lo que necesito es esto de acá. Vamos a hacer. Tenemos que son cancelados, tenemos la fecha de ingreso. No es el estado, pero vamos a tenerlo. Quiero por nombre, por format. Ahora, el de iPad nos va a entregar el nombre, ¿no? No, sí, perdón, disculpen el date name. Vamos MM, ahora sí, vamos a los argumentos. Ya ingreso, los argumentos. Acá vamos a llamarla. Vamos a poner esto primero. Es que no tengo la versión donde no está soportada esta función. Ya, no importa. Vamos a ponerlo como nombre. Como número. Al momento. Entonces vamos acá. Lo tenemos como número de mes. Okay. ¿No? Entonces para nuestro análisis vamos a sacar esto. Y vamos a empezar con la agrupación. Ya hicimos las condicionales, le mostré los campos que quería sacar para la condicional. Ahora vamos a coger lo que necesitamos. Nada. Necesitamos el mes. Necesitamos el supervisor. Necesitamos sumar. Hay que sumar porque tenemos que sumar la cantidad de canceladas. Flag. Tenemos que sumar esta columna. Tenemos que sumar las peticiones. Vamos a hacer cancelaciones y ventas. Ya tenemos esto, ya hemos explicado. Vamos a ver un by. Tenemos el mes y la supervisión para obtenerlo, ¿no? Ok, ¿no? Y bueno, ejecutamos y ya tenemos acá, ya tenemos el detalle del mes 1 al mes 3 de todos los supervisores, por ejemplo. Ok, ahora, ok, quiero profundizar un poco, quiero calcular indicadores, quiero calcular una métrica acá que me indique cómo están. Lo que vamos a hacer acá, tenemos la columna de ventas y la columna de cancelaciones. Y vamos a hacer esto. Vamos a crear otra tabla de expresión común. CT resultados. Más, con el alias. Es lo mismo, pero sin with. Seguimos creando otra estructura adicional. Y ponemos acá. CL asterisco from. El nombre que hemos puesto. Resultados. Es el resultado final. Y acá dejamos
asterisco porque es todo, y vamos a agregar una columna calculada. ¿No? Vamos, sacamos el ratio de cancelaciones, la convertibilidad, es la cantidad de cancelaciones entre las ventas. ¿No? Acá va a pasar algo, mira. Acá, ¿por qué me sale cero? Porque estamos dividiendo valores que vienen de origen entero. Claro, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una conversión para poder calcularlo, ¿no? Acá tenemos que usar la función cast. Cast nos permite cambiar el tipo de dato. Si ese tipo de dato es entero, es un int, solo vamos a definirlo para que sea float nada más, ¿no? La sentencia es la siguiente: cast ventas que sea un flotante, ¿sí? Y acá ya tenemos esto acá. Ya tenemos acá los porcentajes, el ratio, ¿no? Acá ya tenemos el convertibilidad. Los resultados, vamos a poner acá. Este campo que hemos calculado, vamos a poner alias, convertibilidad. Listo. Ya tenemos calculada esta métrica, ¿no? Ok, digo, wow, ¿no? O sea, sí es alta la convertibilidad, más de la mitad de repente para algunos. Pero quiero agregar algo más. Quiero saber la proporción de ventas, ¿no? De cada uno por el mes. Quiero saber el porcentaje, qué porcentaje de las ventas me representa esta persona. Es otro caso funcional. Adicional a eso, quiero saber esto. Para esto ya acá se pone un poquito complejo, ¿no? Vamos a poner acá, siguiente campo que quiero calcular, es el porcentaje de la participación de ventas. Ok, si quiero saber la participación de ventas, tendría que ser esto, ¿no? Tendría que sumar la cantidad de ventas, y acá ya vienen las funciones de particionamiento. Con un over vamos a sumar todo lo de marzo. Vamos a ordenarlo, ¿ya? Antes de hacer esto, vamos a ordenarlo por mes. Vamos a ordenar. ¿Vale? Mes. Ascendente, enero. No, ya. Todo esto quiero sumarlo. ¿Cuánto me representa de ventas esto? ¿No? ¿Cuánto me ha hecho? Vamos a hacerlo. Listo, vamos a hacer acá. Over. Vamos a hacer particionarlo por el mes, ¿no? Y ordenamelo. Y no me lo ordenes. Partition by mes. Y vamos a poner alias. Ya tenemos la cantidad por mes. Vamos a tener una columna constante que nos va a traer las ventas totales en un mes. Acá. No, o sea, siempre en la función, cuando usamos la función de partición, vamos a poder hacer operaciones en base a cierto nivel de análisis. Por ejemplo, vamos a hacer el nivel de análisis por mes. Acá vamos a sumar. Y ya tenemos acá que la venta mensual ha sido de... Este es el total. Si nos vamos a un Excel, ahora vamos a validar. Vamos a copiar. Porque no puedo hacer Excel, ¿no? Vamos a copiarlo. Para copiar los resultados, simplemente clic derecho, copiar con cabecera. Y acá más. Nos vamos a abrir un nuevo archivo. Nuevo. Tenemos un libro en blanco. Y vamos a validar nomás el mes de enero. Bueno, esto de enero. ¿Cuántas ventas han sido? Ok. Tenemos que son 3.538. Ok, este es un campo constante que me ha sumado todas las ventas. ¿Con qué fin? Para poder sacar la proporción. Ok, vamos a sacar la proporción. En este caso vamos a dividirlo. Vamos a hacer una división, otro campo calculado. Vamos a dividir esta acá. Las ventas entre esto. Igual acá, esto, igual acá flotante. Vamos a castear
todo este campo como flotante para poder obtener los resultados, ¿no? Y al final, lo último alias, que es participación. ¿Listo? Con esto ya puedo decir qué porcentaje de ventas me representa, me impacta. Si es un supervisor que me genera ventas, um, tengo que tomar una decisión, ¿no? Ahora, bueno, vamos a tomar esto y lo vamos a mandar al Excel. Teníamos acá. Decimos, ok, vamos a poner acá la información. Vamos a darle formato como tabla. Y acá, bueno, es un poco ya estético lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a diseñar tablas. Vamos a ponerle como porcentajes. No, sí, acá en mi versión del Excel, nada más que está con coma. Se lo voy a hacer acá. Disculpa. A ver. ¿No? Leí formato y acá tengo, ¿no? Listo. El mes 1, por ejemplo. Quiero revisar en enero, ¿no? Acá vamos a poner los umbrales también. En Excel ya puedes exportar los resultados que tienes. Le puedes poner acá los umbrales. ¿No? Los umbrales que quieras. Supongamos que más de la mitad que se te cancele, o sea, está mal, ¿no? Lo ideal es que estemos en un umbral de 30, pero acá a todos más de la mitad. Pero ¿quién está más crítico? ¿Quién ha estado crítico en enero? Vamos a ver. Este, por ejemplo, esta persona, ¿no? El 56%. Estos 42 están tolerables, ¿no? Pero igual. Pero esto es muy operativo, no estar copiando, pegando, ¿no? Ahí, para poder agilizar un poco, todas las herramientas, tanto Excel y Power BI, tienen una herramienta de conexión. Vamos a abrir un libro nuevo. Vamos a hacer acá un ejemplo, ¿no? Ya no quiero estar copiando y pegando, quiero tener mis resultados completos, ¿no? Para eso, Excel tiene una opción de obtener datos, ¿no? Podemos entrar a una base, acá la opción de un archivo de una base de datos. Vamos a base de datos SQL. El servidor, si tienes el nombre del servidor, genial. En este caso vamos a extraer el nombre del servidor, ¿ya? Vamos acá, vamos abajo, por ejemplo. Vamos acá, servidor. Vamos acá, pasar el nombre de tu servidor, server name. Nada más. Select. Así tal cual. Y mi servidor se llama MSI, ¿no? Es de mi local, por ejemplo. MSI, la base de datos es opcional. Y acá hay opciones avanzadas, ¿no? Acá el tiempo de espera y la consulta. Si tú necesitas que eso sea recurrente, quieras tenerlo, ya excluyendo el filtro de la fecha, lo, lo que vamos a hacer es productivizar esto, ¿no? Productivizar este de acá, toda la consulta completa, y la vamos a pegar acá donde dice instrucción SQL, ¿no? Y vamos a aceptar. Base de datos, vamos a poner el nombre de la base de datos. Ok. Aceptamos. Y vamos a poner acá, me dice que uso mis credenciales. No es igual esto, ¿no? A ver, un momento. Datos. No sé cuáles. Es otra opción. Si solo tiene un servidor, con el punto es suficiente. Me ponen acá el nombre de la query y si viene de un modelo relacional así con dependencias, me ponen acá poner las columnas de relación. Pero como esto es un modelo simple que viene de una tabla ya para consumo analítico, no tendríamos que hacer esto. Bueno, vamos a aceptar.
Y acá está, ¿no? Esta de acá es la herramienta de Power Query que nos va a decir, ¿no? Si queremos cargarlo, transformarlo o cancelarlo. Vamos a darle en transformar datos. Si hay algún cambio que queremos hacer. Acá, esta es la plataforma de Power Query que nos permite conectarnos a diferentes orígenes de datos. No solo tenemos de SQL, ¿no? Si nosotros queremos aprender algún otro lenguaje, de Oracle, por ejemplo, DB2 o MySQL, Postgres acá está. Hasta esta nos va a permitir manipular nuestros datos. Tenemos acá todo lo que queremos. Acá vemos que ha traído el dato ya tal cual viene en el origen. Las ventas con tipo numérico, las cancelaciones tipo numérico, ¿no? Por el momento lo vamos a dejar aquí. Esto de acá vamos a cargarlo. Y hay varias formas de cargar. Siempre te va a cargar como una tabla, ¿no? Y te va a generar una conexión. Por ejemplo, una conexión automática a la consulta. Ya. Pero o sea, a veces es complicado estar analizando de esta forma, ¿no? De repente quieres algo más ágil, ¿no? Una tabla dinámica quizás. Vamos a eliminarlo. Vamos a disponibilizar las vistas acá. Vamos a las consultas y conexiones de nuevo. Un momento, por favor. No está apareciendo. Creo que es por el motor de visualización. Voy a guardar el libro. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver acá. Voy a cerrar todo lo que tengo. Vamos a guardar. Guardar. Vamos a abrir el nuevo Excel. Vamos a abrir. Acá está. Vamos a ver acá. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, acá están las consultas que cuando vamos a sacar la opción de consultas y conexiones, vamos a encontrar la consulta que hemos anidado, ¿no? Ahora, no está en base de datos, no está en nada. Acá está solo opción solo conexión, ¿no? Vamos a cargarlo ahí. Vamos a aceptar que es datos externos. Vamos a hacer una tabla dinámica, por ejemplo, ¿no? Vamos a agregarle este modelo de datos para poder hacer alguna que otro cálculo adicional con la sentencia de DAX, que es otra sentencia de manipulación de datos que tiene Microsoft para Excel. Vamos a cargar y ya tenemos acá nuestra tabla dinámica, ¿no? Podemos poner acá los supervisores. ¿Dónde está el número de supervisores? Tenemos acá toda la cantidad de ventas que tiene en total y su convertibilidad. Perdón. Tienes acá cancelaciones, convertibilidad, la cantidad canceladas que tiene, ¿no? Acá obviamente tenemos que cambiar de las cancelaciones. Listo. Acá tenemos esto y lo podemos desagregar por mes, ¿no? Cómo ha evolucionado las ventas de lo que ha hecho, ¿no? Ha mejorado en ventas, cómo está en convertibilidad, ¿no? Vamos a quitar este dato general y vamos a ver, acá ya podemos ver los resultados que tenemos, ¿no? Vamos a ver formato en porcentaje. Vamos a darle un poco de formato a la tabla dinámica. ¿No? En base a los 3 meses, cómo ha estado. Vamos a cambiar meses por valores. Y acá podemos ver el evolutivo de la convertibilidad, ¿no? Esta es convertibilidad, por ejemplo. Y acá podemos ver, ¿no?, cómo se ha ido comportando a través de los meses.
Y puede ser acá no solo por 3 meses, ¿no? Acá ya podemos cambiar la condicional directa. Ya como tenemos conectado el SQL, podemos irnos al origen y vamos a ponerla hasta, por ejemplo, hasta mayo, por ejemplo, ¿no? Aceptamos. Vamos a ver qué nos sale. Esperamos a que cargue la consulta y acá sale, ¿no? El mes de abril. No, no hay, claro, no hay información para mayo, pero bueno, acá se puede apreciar esto, ¿no? Vamos a ponerlo. Y claro, y esto como lo tienes en un modelo de datos, ya podrías dar respuesta, ¿no? Dándole un poco de maquillaje y tratamiento al reporte, tendríamos algo como esto parecido. Les voy a mostrar, ¿no? Vamos acá. ¿No? Acá, por ejemplo, ¿no? Ya explicado por un caso de uso, podríamos hacer esto de acá, ¿no? Aquí ya tenemos un evolutivo por cantidad, frecuencia y todo esto de acá es lo mismo que hemos hecho ahora. Caídas canceladas, todo por detalle, está a nivel de supervisor, ¿no? Tenemos proyecciones, todo esto está desarrollado con SQL, netamente. Este es un reporte grande que igual se puede hacer bajo las estructuras de consultas que tenemos. Porque hay una más resumida, por ejemplo, ¿no? A ver, de Lima. Tenemos uno de Lima y acá está, ¿no? Acá tenemos. Acá está todo, ¿no? Ratio de convertibilidad por supervisión en Lima, pero eso para un periodo específico, ¿no? Y acá está detalle por vendedor, por ejemplo. Vamos a darle una consulta acá para actualizar los datos, siempre actualizar todo. Y vamos a ver. Vamos a ver acá arriba. Vamos a ver cómo está la consulta. No creo que se alimente una consulta. Vamos a actualizar esto. Revisemos el origen de dónde viene. Y acá vamos a editar un poco esto. Listo. Así siempre se puede manipular la información y tener un reporte, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, lo que acaba de calcular, es para el mes en gestión, ¿no? Como punto a un modelo analítico, un modelo de reporte ya tenemos, ¿no? Tenemos la información, tenemos cuánto está, por ejemplo, este supervisor, cuántas ventas tiene, el estado. Todo está bajo un modelo de datos en SQL, ¿no? La idea es poder llegar a tener unos tableros así informacionales para tomar decisiones, ¿no? Igual esto responde a dos casos de uso, ¿no? Fraudes y convertibilidad, que son los indicadores que se deben monitorear día a día, ¿no? El equipo de Back Office tiene que tomar decisiones en base a la información que nosotros vamos a ver. Vamos a cambiarle. Es una consulta igual SQL con expresiones de tabla común apuntando al modelo de datos que les había comentado. Igual. Aquí cerramos y listo. Así. Apunta directo a la base de datos de espejo donde está el repositorio de datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, descriptivamente tenemos que hay una persona que tiene 40% de sus ventas que han sido canceladas han sido por malas prácticas, ¿no? El 24% de todo lo que canceló que viene acá, que decanta en esto, ha sido cancelado, ¿no? Podemos trabajar así con Excel. También hay casos de uso en Power BI. En Power BI sí es un poquito más complejo el tema de las conexiones y acceso, ¿no? Pero así podemos ya tener unos tableros, unos indicadores para tomar decisiones en base a los casos de uso que necesitamos. Y todo con SQL, ¿no? A recordar, claro, que es un análisis más descriptivo, ¿no? No estamos haciendo un poco de análisis inferencial. Hay formas, sí, se pudiera, pero ahí va a requerir tener otro tipo de estructura de datos para poder hacer eso. Pero generalmente cuando nosotros utilizamos el SQL es para tomar decisiones en base a información
Formación recurrente, formación actual, más formación histórica, pero no para tomar decisiones de forma predictiva, solo descriptiva. Ese es uno de los grandes usos que tiene, ¿no? Bueno, a ver.